Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Luego de 100 días en el cargo, Biden brindó un resumen de las medidas tomadas hasta el momento y pidió a los legisladores que apoyen sus propuestas. Los principales legisladores demócratas y republicanos reaccionaron de manera muy diferente al primer discurso del presidente Biden ante el Congreso. Y senadores cuestionan por qué mantienen en aislamiento solitario, aunque aún sin condenas, a los detenidos por la irrupción al Capitolio del 6 de enero. Y antes de comenzar con el programa de hoy, quería anunciarles que YouTube categorizó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos detendrá. Seguiremos informando las noticias de forma honesta y veraz. Les recomiendo seguirnos en otras plataformas que encontrarán en la descripción. Y ahora comencemos con nuestro programa de hoy. El presidente Biden anunció anoche su discurso por sus 100 días ante una sesión conjunta del Congreso. Biden destacó sus esfuerzos en materia de vacunación y su paquete de ayuda, y pidió aumentar el salario mínimo federal a $15 la hora. Aquí están los detalles. En el discurso que Biden pronunció ante el Congreso el miércoles por la noche, intentó pintar el futuro de la nación como uno lleno de esperanza, fuerza y resistencia durante la pandemia, y pidió a los legisladores que apoyaran sus propuestas radicales sobre infraestructura, reforma electoral, reforma policial y control de armas. El discurso se produjo en la víspera de sus primeros 100 días en el cargo. Después de 100 días de rescate y renovación, Estados Unidos está listo para despegar. Volvemos a trabajar, volviendo a soñar, volviendo a descubrir, liderando un mundo de nuevo. Nos hemos demostrado a nosotros mismos y al mundo, no hay que rendirse en Estados Unidos. Biden dijo que su administración estableció centros de vacunación en más de 400,000 farmacias de todo el país. Y la semana pasada, la administración superó el objetivo de Biden de administrar 200 millones de vacunas. Celebró la aprobación de su paquete de ayuda a la lucha contra la crisis de $1.9 billones y elogió su paquete de infraestructuras de varios billones de dólares. Se trata de puestos de trabajo bien remunerados, que no se pueden subcontratar. Casi el 90% de los puestos de trabajo en infraestructuras creados en el Plan de Empleo estadounidense no requieren un título universitario. El 75% no requiere un título técnico. En su discurso, Biden pidió al Congreso que aumente el salario mínimo federal, a pesar de que los críticos dicen que esto perjudicaría a las pequeñas empresas, que constituyen el 99% de los empleadores. Por cierto, y pensando sobre asuntos del Senado en mi escritorio, aprobemos el salario mínimo de $15. Biden señaló que podría ampliar el Obamacare. Además, planea aumentar los impuestos a las empresas para pagar sus propuestas radicales. Las reacciones al discurso del presidente Biden por parte de demócratas y republicanos son polos opuestos. Esto es lo que dicen los principales legisladores de ambos bandos. Los demócratas y los republicanos han reaccionado de forma muy distinta al primer discurso del presidente Biden ante el Congreso el miércoles. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo elogió calificándolo como mensaje unificador de resistencia, resolución y esperanza. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tuiteó: su plan ayudará a restaurar el optimismo estadounidense que ha sido sacudido durante los últimos 4 años. Pero el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo: aunque Joe Biden se postuló como una figura unificadora, el historial sobre sus primeros 100 días es el de un gobierno con ideología partidista de izquierda. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tuiteó una serie de mensajes de fracaso a lo largo de la noche, sobre cosas como la crisis fronteriza, la subida de impuestos y el plan de infraestructuras de Biden. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, también opinó a través de un posteo en Twitter. Hasta ahora, el presidente Biden ha esbozado con éxito una agenda radical y socialista para los próximos 4 años. Eso debería preocupar a todo estadounidense amante de la libertad. Y minutos después del discurso del presidente Biden ante el Congreso, el senador Tim Scott dio la respuesta republicana. Criticó a Biden por dividir al país a pesar de haber prometido unirlo. Necesitamos políticas y avances que nos acerquen, pero en 3 meses las acciones del presidente y su partido nos están separando cada vez más.
Scott dijo que durante el gobierno de Trump, el Congreso se unió para 5 proyectos de ley bipartidistas de ayuda contra el virus, pero desde que Biden llegó al cargo, los demócratas están haciendo las cosas solos. Gastaron casi $2 billones en un proyecto de ley partidista que la Casa Blanca presumió de ser el más liberal de la historia de Estados Unidos. Scott también arremetió contra el nuevo plan Familias Estadounidenses de Biden. Aún más impuestos, aún más gastos para poner a Washington aún más en el centro de tu vida, desde la cuna hasta la universidad. La belleza del sueño americano es que las familias puedan conseguirlo por sí mismas. Scott es el primer político negro del sur en el Senado. No está de acuerdo con la descripción de Biden de que Estados Unidos es sistemáticamente racista. America is not a racist country. Estados Unidos no es un país racista, es un retroceso luchar contra la discriminación con diferentes tipos de discriminación. Y es un error intentar utilizar nuestro doloroso pasado para cerrar deshonestamente los debates en el presente. Scott señaló que los demócratas utilizaron el filibusterismo para acabar con su proyecto de ley de reforma policial en la última sesión, incluso después de que él ofreciera oportunidades para presentar enmiendas. Dijo que parece que se centran más en el problema que en la solución. El líder republicano de la Cámara de Representantes dijo que Scott dio en el clavo con su cita. Nuestro mejor futuro no vendrá de los sueños de Washington ni de los planes socialistas, vendrá de ustedes, el pueblo estadounidense. Político informó que las autoridades carcelarias de D.C. mantienen en confinamiento solitario a todos los detenidos restantes del 6 de enero. Esa estricta forma de alojamiento de los reclusos exige 23 horas de aislamiento al día. Pero 2 senadores demócratas cuestionan el porqué de la decisión de ponerlos allí. Decenas de detenidos por la irrupción del 6 de enero no fueron liberados mientras esperan sus juicios. Por ahora están alojados en régimen de aislamiento. 2 senadores demócratas se preguntan por qué. Uno de ellos es la senadora Elizabeth Warren, que califica el aislamiento de cruel y psicológicamente perjudicial. Señala que los detenidos ni siquiera fueron condenados todavía. Warren dice que le preocupa que las autoridades carcelarias estén usando esta táctica para castigar o doblegar a los detenidos. El senador Dick Durbin es el líder de la mayoría y presidente de la Comisión Judicial del Senado. Durbin se opone desde hace tiempo al aislamiento. Él dice que debería utilizarse en circunstancias muy limitadas y excepcionales. Político informó que las autoridades carcelarias no quisieron dar una respuesta sobre por qué los detenidos están en aislamiento. Julian Keylor y George Tanio son 2 de los reclusos en régimen de aislamiento. Ambos se enfrentan a múltiples cargos por sus acciones del 6 de enero. The Epoch Times informó que contactó en múltiples ocasiones con el Departamento de Justicia y con el Departamento Correccional de Washington, pero no obtuvieron respuesta. Los abogados de Keylor y Tanio declinaron hacer comentarios sobre el caso. El abogado de Tanio presentó una moción para que su cliente quede en libertad a la espera de un juicio. Dice que es un hombre de negocios corriente con familia y sin antecedentes de violencia y que no representa un peligro para el público. Los investigadores federales están tras Rudy Giuliani. Los agentes del FBI allanaron su casa y su oficina, incautaron ordenadores portátiles, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Giuliani está siendo investigado, al menos en parte, por sus relaciones con Ucrania. La orden de registro es un movimiento agresivo del Departamento de Justicia. El periodista de investigación Lee Smith dice que se trata de una venganza por el papel de Giuliani en la administración Trump. Esto es claramente una venganza por el papel del exalcalde de la ciudad de Nueva York, su papel no solo como abogado de Donald Trump defendiendo a Donald Trump, sino también por su papel en el descubrimiento de Hunter Biden, la corrupción de Hunter Biden en Ucrania. Smith dice que el FBI y el DOJ se politizaron y cree que están enviando un mensaje para no contrariar a los políticamente poderosos o destapar su corrupción. Es un nuevo mínimo para el Departamento de Justicia y es incluso sorprendentemente bajo para esta administración. Es despreciable. Parte de la investigación sobre Giuliani es sobre si violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros o FARA. Según la FARA, es ilegal hacer lobby en Estados Unidos a petición o bajo la dirección de un funcionario extranjero sin revelarlo al Departamento de Justicia. Pero Smith dice que en la mayoría de los casos, si alguien viola las normas de la FARA, tiene que volver a registrarse y pagar una multa. Usar esto para tratar de procesar a Giuliani es un movimiento político.
Utilizar la FARA de esta manera para criminalizar algunos comportamientos y no otros te dice ahí mismo que se trata de una operación politizada. No es una investigación real, no es una investigación real. Como ejemplo, señala al Crossfire Hurricane de 2016, cuando el FBI espió la campaña de Trump para ver si había una colusión con Rusia. Smith dice que la mayoría de esas investigaciones iban tras posibles violaciones de la FARA. La historia de la colusión rusa ha sido desmentida desde entonces. Andrew Giuliani, el hijo del exalcalde, dijo que el Departamento de Justicia debe seguir siendo independiente y dice que, como estadounidense, esto es muy preocupante. Esto es absolutamente absurdo y es la continua politización del Departamento de Justicia y tiene que parar. Si esto le puede pasar al abogado del expresidente, le puede pasar a cualquier estadounidense. Ya es suficiente. La única pieza de evidencia que no tomaron hoy es la única pieza de evidencia incriminatoria que hay allí y no pertenece a mi padre. Pertenece al hijo del actual presidente. Eso es todo lo que tengo que decir. Y después de la pausa veremos qué pasa con los pasaportes de vacunas. Parece que la Cámara de Florida ya se pronunció al respecto. Y un ciudadano chino fue condenado a 14 años de prisión por lavar dinero de la droga para los cárteles mexicanos. Esto y mucho más en un momento. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Siguiendo la orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis, la Cámara de Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe los pasaportes de vacunas. Las empresas serán multadas por exigir una prueba de vacunación. Los legisladores votaron 76-40 para aprobar la prohibición del pasaporte de vacunas como parte de un proyecto de ley de emergencia más amplio. El proyecto de ley parece estar dirigido a evitar que el gobierno limite las libertades de los ciudadanos durante emergencias como las pandemias. Parte de la medida prohíbe a las agencias emitir pasaportes de vacunas contra el virus del PSC. También prohíbe a los negocios de Florida exigir a los clientes que muestren documentación de que fueron vacunados o se recuperaron del virus. Los negocios que no sigan estas normas tendrán multas de $5,000 por cada infracción. El patrocinador del proyecto de ley, el representante estatal Tom Leak, declaró al News Service of Florida que la medida establece un delicado equilibrio entre la protección de las personas y la protección de las libertades civiles. Los sheriffs de los condados del sur de Texas hablan sobre las dificultades que están teniendo para afrontar la crisis fronteriza. El fiscal general de Texas también advierte a los estadounidenses que no piensen en la crisis simplemente como un problema fronterizo. Dice que la entrada de drogas y el tráfico de personas afectarán a todo el país. El sheriff del condado de La Vaga quiere que la gente sepa que la crisis fronteriza no solo afecta a los condados fronterizos. Su condado está a más de 200 millas al norte de la frontera. Recientemente, un vehículo que transportaba a unos 20 inmigrantes ilegales se estrelló y se incendió en su condado con un saldo de varios heridos. Nuestro condado tiene solo 19,000 habitantes y nuestros recursos se agotan. Por eso tuvimos que desplegar a toda nuestra gente de los servicios de emergencia, nuestros departamentos de bomberos y las fuerzas del orden. El sheriff del condado de Refugio también está pidiendo a la administración Biden que se ocupe de la situación. Dice que solo tiene 13 ayudantes y que están completamente desbordados por el número de denuncias de contrabandistas de personas e inmigrantes ilegales. Estos traficantes de personas que pasan por nuestra ciudad van a 80 millas por hora en zonas donde la velocidad es de 35 millas. Esto es algo muy serio. No tienen ningún respeto por la propiedad o las vidas humanas. Estamos desbordados. Con una gran cantidad de llamadas recibidas desde enero, el sheriff afirma que su equipo necesita dedicar entre 8 y 12 horas a cada caso.
A continuación, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, subraya las consecuencias negativas de que las fuerzas del orden estén desbordadas. Nuestra patrulla fronteriza está muy ocupada con el transporte, la logística, el cuidado de estos niños y las familias. No hay tantos recursos para vigilar la frontera, lo que significa que los cárteles tienen mayor acceso para traer sus drogas. Paxton dice que Texas va a hacer todo lo posible para obligar al gobierno federal a seguir las leyes que el estado aprobó, las mismas leyes que se supone debe hacer cumplir el gobierno federal, incluido el presidente Biden. Se está haciendo un daño tremendo a este estado, se está haciendo un daño tremendo a esta nación, se está enriqueciendo a los cárteles, dándoles la oportunidad de traficar con drogas, dándoles la oportunidad de traficar con personas, dándoles la oportunidad de cobrar a esas personas costes exorbitantes por entrar en nuestro estado. 4 condados rurales del sur de Texas declararon la semana pasada el estado de catástrofe por la crisis fronteriza. Dicen que la salud, la vida y la propiedad de sus residentes están bajo amenaza inminente de desastre por el tráfico de personas en la frontera con México. 3 de los 4 condados son del interior y no tienen frontera directa con México. Un ciudadano chino fue condenado a 14 años de prisión por lavar dinero de la droga para los cárteles mexicanos. Y no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno creciente. NTD habló con un experto sobre la sofisticada asociación entre China y los cárteles de la droga. El ciudadano chino Xian Binggang fue condenado el martes a 14 años de prisión. Su delito, lavar los ingresos de las drogas ilegales en beneficio de narcotraficantes mexicanos. Gan fue condenado en un tribunal federal de Chicago. Los fiscales dijeron que Gan, que vivía en México en ese momento, organizó la recogida de más de $500,000 en ganancias de drogas ilegales en Chicago en 2018. El dinero debía ser transferido a narcotraficantes en México a través de varias cuentas bancarias en China, pero la transacción fue interceptada por la policía. 2 asistentes de la Fiscalía de Estados Unidos dijeron: el acusado era parte de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de intermediarios de dinero chinos con sede en México llegan a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero. Derek Moltz, ex jefe de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas, dijo que los cárteles se están volviendo más sofisticados al asociarse con ciudadanos chinos. Así que lo que están haciendo es utilizar a ciudadanos chinos en nuestro país. En muchas ocasiones son estudiantes que estudian en el país. Ellos recogen varios millones de dólares de organizaciones de tráfico de drogas y luego entregan el dinero a empresarios chinos en Estados Unidos. En algunos casos toman el dinero en efectivo y van a casinos, juegan con parte del dinero en efectivo allí mismo. Tienen el dinero en efectivo disponible para comprar bienes raíces o pagan la universidad con dinero en efectivo. Hacen muchas transacciones en efectivo. Moltz explicó que estos ciudadanos chinos suelen mover el dinero utilizando aplicaciones bancarias encriptadas como WeChat, lo que dificulta su rastreo y procesamiento. Otro método que utilizan es la compra de cientos de millones de dólares en bienes de consumo en China. Luego envían los productos a América Central y del Sur para blanquear los ingresos de narcotraficantes mexicanos. Así que los chinos lo están poniendo más difícil. Estos grupos delictivos transnacionales chinos están dificultando que las fuerzas policiales se puedan infiltrar en las organizaciones. No solo proporcionan servicios de lavado de dinero para la droga, sino también los productos químicos para fabricarla. Los funcionarios del gobierno estiman que el 90% de las drogas ilegales que entran en Estados Unidos llegan a través de la frontera suroeste. Moltz estima que el 80% de estas drogas se fabrican con productos químicos procedentes de China. En su opinión, es probable que el Partido Comunista Chino desempeñe un papel importante en este proceso y que esto sea parte de la guerra sin restricciones del PSC contra Estados Unidos. Aunque no tengamos la evidencia del papel del PSC, si hablas con expertos que trabajan con chinos y que entienden la cultura china, el PSC controla el país, ¿cierto? Sus redes de comunicación, sus redes financieras, todas estas empresas químicas, más de 160,000 que están por toda China produciendo todas estas drogas sintéticas. Es difícil imaginar que el PSC no tenga al menos conocimiento y que no aliente a estas organizaciones para que continúen lo que están haciendo. Moltz dice que estima que estas redes criminales se volverán cada vez más complejas y avanzadas a medida que aumenten su colaboración con China. Los senadores debatieron ayer sobre el control de armas. La audiencia mostró su desacuerdo sobre la mejor manera de prevenir los tiroteos masivos y reducir las muertes por armas de fuego, y buscaron en común la solución.
El Comité Judicial del Senado debatió el miércoles sobre el control de armas. El presidente del subcomité, el senador Blumenthal, demócrata de Connecticut, inició la reunión. Blumenthal expuso sus argumentos sobre las órdenes de protección de riesgo extremo o las leyes de bandera roja. Sabemos que las órdenes de riesgo extremo de bandera roja salvan vidas. Son herramientas prácticas y probadas que permiten a las fuerzas del orden, según algunos estatutos, y a otros, incluso a los miembros de la familia, mantener las armas fuera de las manos de los individuos que las poseen y suponen un peligro para ellos mismos o para los demás. Las leyes de bandera roja permiten a la policía, a los familiares o a los profesionales de la medicina pedir a un tribunal que restrinja el acceso de una persona a las armas si creen que existe el riesgo de que se haga daño a sí misma o a los demás. Ahora, según el Instituto Cato, alrededor de un tercio de las órdenes de confiscación de armas se emiten erróneamente contra ciudadanos en Connecticut. El senador Ted Cruz sostiene que los demócratas y los grupos antiarmas están utilizando estas leyes para quitarles las armas a los ciudadanos que cumplen la ley. Si el objetivo es detener el crimen violento, restringir los derechos de los ciudadanos que respetan la ley, no funciona. De hecho, suele empeorar la delincuencia, porque cuando se desarma a los ciudadanos respetuosos de la ley, se les hace más propensos a ser víctimas. Un veterano y partidario de la segunda enmienda describe cómo casi el 70% de los veteranos que se suicidan utilizan armas de fuego y cómo incluso ha tenido que intervenir personalmente. En cambio, yo fui el que respondió a la llamada esa noche, quien condujo hasta su casa, el que les convenció de que buscaran ayuda, quien los llevó al hospital. Fui yo quien tomó posesión de sus armas de fuego y quien aceptó hacerse cargo de su custodia una vez que salieran del hospital. Pero por desgracia, los 6,400 veteranos que se suicidaron el año pasado no tuvieron a alguien como yo para ayudarles. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en el próximo programa.